Bienvenido a la lectura en vivo del Libro Blanco de Ramtha. Estamos en el segundo capítulo. Este capítulo se llama Yo soy Ramtha. Trata de la Atlántida de Lemuria, algo sobre su caída y pues también sobre cómo llegamos a tener a este ser ahorita entregándonos esta información tan sagrada. Está muy interesante. Recuerda que esto que voy a leer salió de la boca de una mujer, pero en realidad era el espíritu hablando a través de esta chica. Entonces está bien loco creer y saber que así fue. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 2 de Ramtha. Espero que lo disfrutes y recuerda, esta es una lectura en vivo. Solamente es para acompañarme si gustas a recibir esta información. Entonces comenzamos. Capítulo 2. Yo soy Ramtha. Yo soy Ramtha, el Ram. En el lenguaje antiguo de mis tiempos, el Ram significa el Dios. Soy el Ram del pueblo hindú, puesto que fui el primer hombre nacido del vientre de la mujer y de los genitales del hombre que ascendió de este plano. Aprendí a ascender no por las enseñanzas de ningún hombre, sino a través de una comprensión innata del Dios que vive en todas las cosas. Fui también un hombre que odió, despreció, que mató, conquistó y reinó, hasta el momento de mi iluminación. Fui el primer conquistador que conoció este plano. Órale, estamos recibiendo información del primer conquistador que conoció este plano de la Tierra. Comencé una marcha que duró 63 años y conquisté 3/4 partes del mundo conocido, pero mi mayor conquista fue la de mí mismo. Aceptar mi propia existencia. Cuando aprendí a amarme y abrazar la totalidad de la vida, ascendí con el viento a la eternidad. Ascendí delante de mi gente en la esquina noreste del río llamado Indo. Mi gente, que eran más de 2 millones, era una mezcla de lémures, Lemuria, del pueblo de la tierra de Lemuria, los pueblos de Jonia, más tarde tú llamarías Macedonia, y las tribus que escaparon de Atlantia, la tierra que tú llamas Atlántida. Sí se conoce que el nombre es Atlantia. El linaje de mi gente forma hoy en día la población de India, Tíbet, Nepal y el sur de Mongolia. Solo viví una vez en este plano, hace 35,000 años según tu cómputo del tiempo. Nací en la ignorancia y desesperación de un pueblo desafortunado, peregrinos de la tierra llamada Lemuria que vivían en los barrios bajos de Onai, la ciudad portuaria más grande de Atlantia en su hemisferio sur. Onai, los barrios bajos de Onai, la ciudad portuaria más grande de Atlantia en los barrios bajos en el hemisferio sur, así se llamaba Onai. Llegué a Atlantia durante los últimos 100 años, antes de que el continente se partiera y las grandes aguas cubrieran su tierra. Ya sabes, pues, la historia que nos cuenta desde pequeños, el hundimiento de la Atlántida. En aquel tiempo, Atlantia era una civilización de gentes sumamente intelectuales, cuyas dotes para el conocimiento científico eran soberbias. Su ciencia sobrepasaba incluso la que encuentras hoy en día en tu comunidad científica, ya que los atlantes habían comenzado a entender y a utilizar los principios de la luz. Sabían cómo transformar la luz en energía pura mediante lo que tú llamabas láser. Incluso tenían naves espaciales que viajaban sobre la luz, una ciencia que obtuvieron gracias a la intercomunicación con entidades de otros sistemas estelares. ¡Qué impresionante! Aunque sus naves eran muy primitivas, eran, sin embargo, móviles y autotransportables. Por su gran dedicación a la tecnología, los atlantes adoraban el intelecto. Y así la ciencia intelectual se convirtió para los atlantes en su religión. Los lémures de Lemuria eran bastante distintos. Su sistema social se basaba en la comunicación a través del pensamiento. No conocían los avances de la tecnología, pero poseían un gran entendimiento espiritual, pues mis ancestros fueron grandes en su comprensión de los valores invisibles. Ellos adoraban y veneraban aquello que está más allá de la luna y las estrellas, sus ancestros, los ancestros de Ramtha. Amaban una esencia que no podía ser identificada, un poder al que llamaban el Dios desconocido. Como los lémures adoraban solo a este dios, los atlantes los despreciaban, ya que ellos despreciaban cualquier cosa que no fuera progresiva. En los días del Ram, cuando yo era un niño, la vida era muy ardua e indigente. En aquel tiempo, Atlantia ya había perdido su tecnología, ya que sus centros científicos en el norte habían sido destruidos. En sus experimentos con los viajes a través de la luz, los atlantes habían perforado la capa de nubes que entonces rodeaba el planeta, como la que hoy rodea a Venus. Lo dice como cualquier cosa. En sus experimentos con los viajes a través de la luz, al perforar la estratosfera, se produjeron grandes diluvios y luego un congelamiento que sumergió la mayor parte de Lemuria y el norte de Atlantia bajo grandes océanos. Pero por eso las gentes de Lemuria y del norte de Atlantia emigraron a las regiones del sur. Una vez se perdió la tecnología del norte,
La vida se volvió gradualmente primitiva en el sur. Durante los 100 años, antes de que el continente se hundiera, así le llama aquí entre paréntesis, entre comillas, últimos 100 años. Durante los 100 años antes de que el continente se hundiera, las regiones del sur fueron una Atlántida primitiva que se había degenerado bajo la opresión de tiranos quienes lo gobernaban, no como una república, sino como leyes inquebrantables. En este gobierno, las leyes inquebrantables, los lémures, eran considerados como estiércol en la tierra, menos que los perros de la calle. Qué interesante cómo la historia se puede volver a repetir. Imagina cómo sería que te escupieran o que te orinaran encima. Imagina que te orinaran encima y que solo te permitieran lavarte con tus propias lágrimas. Imagina que los perros callejeros tuvieran más alimento que tú, que estás muriéndote de hambre y buscando cualquier cosa para apaciguar la agonía de tu estómago. En las calles de Onay, está la capital, era habitual ver cómo abusaban de los niños y cómo golpeaban y violaban a las mujeres. ¡Cuánta memoria! Era común ver atlantes pasar por delante de un lémur muerto de hambre en el camino y taparse las narices con pañuelos de lino perfumados con jazmín y agua de rosas, ya que se nos consideraba criaturas maltrechas y malolientes. Éramos menos que nada seres sin alma, el desprecio del intelecto, porque no poseíamos el entendimiento científico de cosas tales como los gases o la luz. Como no entendíamos una inclinación intelectual, nos convirtieron en esclavos para trabajar en los campos. Ahorita que estoy leyendo aquí te comparto que puedo sentir el dolor. O sea, puedes sentir el dolor de alguien describiendo su pasado y su familia. O sea, no que nos lo cuente con dolor, sino que de verdad la forma en la que nos describe pues nos está contando la historia. Entonces sí es pues sí se siente esa parte de cómo nos dice, eran común ver atlantes. Fíjate porque estás aprendiendo algo de la Atlántida. Era como ver atlantes pasar por delante de un lémur muerto, o sea, de una persona de Lemuria muerta, y mejor cubrirse con agua de rosas y jazmín, ya que los consideraban criaturas maltrechas y malolientes. Eran menos que nada, seres sin alma, el desprecio del intelecto, porque no poseíamos el entendimiento científico de cosas tales como los gases o la luz. Como no teníamos una inclinación intelectual, nos convirtieron en esclavos para trabajar en los campos. Fue en ese entonces que yo nací en este plano. Ese fue mi tiempo. ¿En qué sueño estaba viviendo? En la caída del ser humano, en la arrogancia y la estupidez del intelecto. No culpé a mi madre por no saber quién fue mi padre. No culpé a mi hermano de que nuestro padre no fuera el mismo. Ni siquiera culpé a mi madre por nuestra absoluta pobreza. Cuando era niño, vi cómo le llevaban a las calles y le arrebataban su dulzura. Después de que se la llevaran, vi a un bebé crecer dentro de su vientre y yo sabía de quién era. Y vi a mi madre llorar porque iba a ver otro niño en las calles sufriendo como nosotros en esta tierra prometida. Como mi madre estaba muy débil para parir a la criatura por sí sola, yo le ayudé a dar a luz a mi pequeña hermana. Me arrastraba por las calles buscando comida, mataba perros y gallinas y al atardecer robaba el grano de los propietarios, pues era muy sigiloso. Así alimenté a mi mamá, quien a su vez alimentó a mi pequeña hermana. Nunca culpé a mi pequeña hermana por la muerte de mi querida madre, ya que la niña le robó toda su fuerza. Mi hermana se volvió diarreica y no podía retener lo que entraba el cuerpo y así ella también perdió la vida. Falleció su mamá, pues abusada, pues sí, sufrió. Imagínate vivir así. O sea, eso es algo que en esta época, la época de mayor paz que tenemos en la historia, porque vivimos aunque no lo creamos, en la época de mayor paz, que alguien te cuente esa historia. Acosté a mi mamá y a mi hermana juntas y fui a buscar leña. Las cubrí con la leña y me escabullí en la noche en busca de fuego. Pronuncié una plegaria para mi madre y mi hermana, a quienes tan profundamente amaba. Entonces prendí la leña sigilosamente para que el hedor de sus cuerpos no llamara la atención de los atlantes, ya que de lo contrario arrojarían sus cadáveres al desierto, donde las hienas caerían sobre ellos y los despedazarían. Mientras veía a mi mamá y a mi hermana consumirse en las llamas, mi odio por los atlantes aumentaba dentro de mi ser hasta convertirse en un veneno como el de una gran serpiente, y yo era tan solo un niño. Cuando el hedor y el humo de la hoguera se hubieran esparcido por el valle, pensé en el Dios desconocido de mi gente. No podía entender la injusticia de este gran Dios o por qué crearía estos monstruos que odiaban a mi pueblo de esa manera. ¿Qué había hecho mi madre y mi hermana para merecer una muerte miserable que experimentaron? No culpé al Dios desconocido por su incapacidad de amarme, no lo culpé por no amar a mi gente. No lo culpé por la muerte de mi mamá y de mi hermana, no lo culpé, lo odiaba. No me quedaba nadie, ya que mi hermano fue secuestrado por un sátrapa y llevado como esclavo a la tierra que más tarde se llamaría Persia. Allí, este sátrapa abusó de él sexualmente para satisfacer sus deseos.
Yo era un muchacho de 14 años, con apenas carne en mis huesos y una gran amargura dentro de mí. Entonces decidí combatir contra el Dios desconocido de mis ancestros, lo único por lo cual sentía que valía la pena morir. Me propuse morir, pero pues con honor, y sentía que morir a manos de un hombre era una manera deshonrosa de parecer. Vi una gran montaña, un lugar muy misterioso que se vislumbraba en el lejano horizonte. Pensé que si había un Dios viviría allá, por encima de todos nosotros, así como los que gobernaban nuestra tierra por encima de nosotros vivían ellos. Si yo pudiera llegar hasta allá, pensé, me pondría en contacto con el Dios desconocido y proclamaría mi odio hacia él y su injusticia con la humanidad. Abandoné mi choza, caminé durante muchos días para llegar a esta gran montaña, devorando langostas, hormigas y raíces por el camino. Cuando llegué a la montaña, trepé hasta las nubes, que ahora cubrían su blanqueada cima, dispuesto a luchar contra el Dios desconocido. Subió pues a la montaña a deliberar su odio. Lo llamé diciendo, soy un hombre, ¿por qué no tengo la dignidad de uno? Y le exigí que me mostrara su rostro, pero me ignoró. Caí de rodillas y lloré con todo mi corazón hasta que la blancura congeló las lágrimas. Cuando alcancé la vista, contemplé lo que parecía ser una mujer maravillosa que sostenía una gran espada delante de mí. Ella me habló diciendo, oh Ram, tú que estás destrozado en espíritu, tus plegarias han sido escuchadas. Toma esta espada y conquístate a ti mismo. Y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. ¿Conquistarme a mí mismo? Yo no podría volver hacia mí el filo de la espada y cortar mi propia cabeza, ya que mis manos apenas alcanzaban la empuñadura. Sin embargo, hallé honor en esta gran espada. Dejé de tiritar en el intenso frío y sentí calor. Y cuando volví a mirar el lugar donde habían caído mis lágrimas, allí había crecido una flor de color y aroma tan dulce, que supe que era la flor de la esperanza. Bajé de la montaña. Qué impresionante historia la que nos está contando Ramza, la neta. Bajé de la montaña con la gran espada en la mano, en un día que quedó grabado en la historia del pueblo hindú como el terrible día del Ram. Un muchacho había ido a la montaña, pero el que regresó era un hombre. Un muchacho había ido a la montaña, pero el que regresó era un hombre. Nunca más fui frágil, nunca más fui frágil ni fueron débiles los movimientos de mi cuerpo. Era un Ram. La palabra inglesa que nos dice el libro, la palabra inglesa Ram significa carnero. Era un Ram en todo el sentido de la palabra. Era un hombre joven con una luz terrible a mi alrededor y una espada mucho más grande que yo. A veces pienso que fui muy lento de entendimiento en aquella existencia, pues nunca me di cuenta de por qué la maravillosa espada me parecía tan ligera, y sin embargo era tan grande que 9 manos juntas no podían sostener la empuñadura. No me imagino esa espada. Volví de la montaña a la ciudad de Onai. En los campos de las afueras de la ciudad vi una anciana levantarse y proteger sus ojos de la luz del sol para contemplar mi llegada. En los campos de las afueras de la ciudad, vi una anciana levantarse y de verdad proteger sus ojos, así como cuando vas en la carretera y te pega la luz, para contemplar la llegada del Ram. Pronto todos dejaron sus labores, pararon los carros, relincharon las mulas, todo se calmó. Cuando la gente corrió a mirar mi rostro, algo debió persuadirlos, pues cada uno de ellos cogió su humilde herramienta y me siguió hasta la ciudad. Destruimos Onai porque los atlantes me escupieron en la cara cuando les exigí que abrieran los graneros para alimentar a nuestra gente. Los atlantes estaban tan poco preparados para esto que los vencimos fácilmente ya que ellos no conocían la batalla. Abrí los graneros para nuestra pobre gente y después quemamos Onai hasta sus cimientos. Nunca me pasó por la cabeza no ser capaz de hacerlo, ya que en aquel momento no me importaba vivir o morir, no me quedaba ya nada por qué vivir. Cuando la masacre y el fuego hubieron terminado, una gran herida seguía dentro de mi ser, ya que mi odio no había quedado satisfecho. Huí de la gente para esconderme en las montañas, pero ellos me siguieron a pesar de que yo les maldecía, les escupía y les arrojaba piedras. Ram, 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 cantaban. Cantaban con sus herramientas de campo y el grano amarrado en trapos, llevando manadas de cabras y ovejas delante de ellos. Les grité que me dejaran en paz y volvieran a sus casas, pero ellos aún me seguían pues ya no tenían casa. Yo era su casa. Puesto que insistieron en seguirme, a donde quiera que fuera, reuní todas estas criaturas desalmadas de grupos diferentes y se convirtieron en mi ejército, mi pueblo, y pues estas personas se convirtieron en los seguidores del Ram. ¿Eran realmente grandes personas, pero soldados? No. Sin embargo, de ahí en adelante el gran ejército del Ram se construyó por sí mismo. Su número al principio eran casi 10,000. Desde ese momento fui una entidad obsesionada. Un bárbaro que despreciaba la tiranía del ser humano. Yo odiaba al ser humano y luchaba enteramente en espera de la muerte. No tenía miedo a morir, como muchos de mis soldados, porque yo quería morir honorablemente. Nunca supe lo que es el miedo, solo conocí el odio.
para dirigir una carga siendo tú el que va al frente sin nadie a tu alrededor, tienes que estar loco. La persona que es capaz de hacerlo está llena de un poderoso impulso llamado odio. Así, yo era un espectáculo buscando ser derribado por el más noble de mis enemigos, si tan solo ellos me hicieran ese honor. Y yo escogía a los más valiosos de mis oponentes para poner fin a mi vida. Pero ¿sabes algo? Donde el miedo está ausente, está presente la conquista. De modo que me convertí en un gran conquistador. Antes de mi tiempo no existían los conquistadores, solo los tiranos. Yo creé la guerra. ¡Wow! Yo creé la guerra. Fui el primer conquistador que conoció este plano. Hasta entonces no había existido ninguna facción en guerra contra la arrogancia de los atlantes. Ninguna. Yo la creé. En mi furia y hostilidad y mi deseo de ser noble con lo que sentía, me convertí en lo que tú llamarías una gran entidad. ¿Sabes lo que es un héroe? Yo fui uno. En verdad, el héroe defiende la vida y pone fin a las injusticias de la vida misma, sin darse cuenta de que al hacerlo está creando una nueva injusticia. Yo deseaba acabar con todas las formas de tiranía, y lo hice solo para convertirme en lo que yo más despreciaba. De ahí en adelante fui impulsado por el afán de dar muerte a la tiranía y de hacer más respetable el color de mi piel. Recordemos que Ramtha tiene color de piel como canela. Y de todos los lugares que sitiamos y las batallas, todas las tierras que cruzamos y todas las gentes que liberamos por el camino, uno a uno, mi ejército creció y grande fue la leyenda del Ram y su armada. Poniendo una pausa aquí, lo que me gusta de esto es que usualmente cuando nosotros estamos leyendo algún libro de alguien que se presenta como un espíritu, nos cuenta, yo soy el gran Ramtha, conquisté no sé qué y no sé cuánto, aquí va la información. Pero aquí de verdad nos está contando su historia. Y esto es lo que me gusta porque es transparente y honesto. O sea, nos está diciendo tal cual lo que hizo, pero también pues la historia de todo villano y todo héroe tiene un pasado, ¿no? Y aquí nos está mostrando su experiencia. De ahí en adelante fui impulsado por el afán de dar muerte a la tiranía y de hacer más respetable el color de mi piel. Eso es importante, porque parece que se está repitiendo la historia, ¿no? Yo era un imbécil, un bárbaro, un bufón, una entidad ignorante y aclamada por el salvajismo. Y durante los primeros 10 años de mi marcha hice la guerra a inocentes y me abrí paso arrasando e incendiando muchas tierras, hasta que fui atravesado por una enorme espada. Si lo hubieran dejado dentro de mí habría sido mejor, pero la sacaron para asegurarse de que me desangraría hasta la muerte. Vi el río de la vida fluir de mi ser sobre un suelo de mármol blanco como la nieve que parecía perfecto. Y vi que aquel río escarlata había encontrado una grieta. Mientras yacía en el frío suelo de mármol, viendo la sangre fluir de mi ser, vino una voz y me habló diciendo, levántate, levántate. Alcé mi cabeza y apoyé las palmas de las manos, después empecé a flexionar las rodillas y mientras levantaba mi semblante para que mi cabeza estuviera firme y erecta, levanté mi pie izquierdo y lo estabilicé. Entonces, reuniendo todas mis fuerzas, puse mi mano sobre mi rodilla, mi puño cubriendo la herida y me levanté. Al ponerme en pie con la sangre brotando de mi boca, fluyendo por mis dedos y bajando hasta mis piernas, mis agresores, que ahora estaban seguros de que yo era inmortal, huyeron. Mis soldados situaron la ciudad y la arrasaron. Nunca se me olvidó la voz que me hizo levantarme, que me salvó de la muerte. En los años que siguieron, busqué el rostro de aquella voz. Está buena la película, está buena porque sí la imaginas, sí la visualizas y recuerda la realidad, supera la ficción. Me entregaron al cortejo de las mujeres de mi ejército para que me cuidaran. Tuve que soportar las pócimas pestilentes de grasa de buitre que me ponían en el pecho. Grasa de buitre, vamos a buscar eso. Tuve que obedecer sus órdenes y ser desvestido ante sus ojos. Ni siquiera podía orinar ni arrojar el excremento de mi ano en privado. Todo lo que tenía que hacer era delante de ellas. Qué experiencia más humillante. He proclamado hasta el día de hoy que aquella grasa de buitre no era para curarme. Era tan espantosa que al respirarla me mantenía vivo. Órale, ok, ya me la resolvieron. Wow, durante el periodo de mi convalecencia, gran parte de mi odio y mi orgullo sucumbieron ante la necesidad de sobrevivir. Mientras me recuperaba de mi horrorosa herida y sin poder hacer otra cosa, empecé a contemplar todo lo que me rodeaba. Un día, vi cómo una anciana se iba de este plano, aferrándose al lino que tejió toscamente para su hijo, quien había perecido mucho tiempo atrás, falleció. Vi a la mujer partir a la luz del sol de mediodía y la vida se iba de su cuerpo en olas ahogadas de llanto. Mientras miraba a aquella anciana marchitarse bajo la luz, su boca se abrió en una expresión horrorizada, sus ojos se volvieron vidriosos y la luz ya no tenía efecto sobre ellos. Nada se movía, excepto la brisa y su viejo cabello. Pensé en aquella mujer y en su hijo muerto y pensé en la gran inteligencia de ambos.
Después volví a mirar al sol que nunca perecería. Era el mismo sol que la anciana había visto entrar por una grieta en el techo de su cabaña la primera vez que abrió sus ojos cuando era una bebé, y fue lo último que vio cuando murió. Miré otra vez al sol y ¿sabes qué? Él no estaba consciente de que ella había muerto. Lo miré mientras enterrábamos a la anciana debajo de un gran álamo junto al río. O sea, nos está contando una experiencia pues más con la muerte, representada aquí con una anciana. Mientras se ponía el sol aquella tarde lo maldije también al sol. Lo vi posándose sobre la meseta de las montañas como una gran joya incandescente con ojos escarlata. Miré las montañas de color púrpura y el valle envuelto en la niebla, y vi los rayos de la luz del sol tornando doradas todas las cosas y hacerlas ilusoriamente hermosas. Vi las nubes, cuya palidez azul cobró vida en tonos escarlata, rosa, fuego y rosado. Continué mirando aquella gran luz mientras se retiraba por detrás de las montañas que ahora surgían como colmillos afilados en el horizonte. Os está describiendo el sol y agarrándole odio también, hasta que los últimos rayos de belleza bajaron por detrás de la última montaña. Oí a un pájaro nocturno gritar por encima de mí, y miré los cielos para ver la luna pálida reluciendo contra el cielo oscurecido. Se levantó una brisa, y mientras soplaba en mi pelo y secaba mis lágrimas, todo mi ser enfermó. Yo era un gran guerrero. Con una espada podía partir a un hombre en dos en un instante. Había degollado, despedazado y descuartizado a muchos. Había olido la sangre y quemado gente. No lo tomes como tan tranquilo. Imagina de verdad tener enfrente a una persona que ha degollado, matado, despedazado y descuartizado a muchos, olido sangre y quemado gente, y eso hacía para vivir. ¿Cómo te sentirías frente a alguien así? Pues claro que sería como una energía muy fuerte. Aquí nos está contando su vida humana. Pero, ¿por qué hice todo esto? El sol se ponía con toda su magnificencia, los pájaros cantaban en la noche y la luna salía a pesar de todo. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre el Dios desconocido. Lo único que realmente quería era entender aquello que parecía tan asombroso, tan misterioso y tan lejano. ¿Qué era el hombre? ¿Qué era él? ¿Por qué no éramos más que el sol? ¿Por qué no pudo vivir la anciana? ¿Por qué el ser humano, aún siendo la multitud que más abunda en este plano, la fuerza creadora y la fuerza unificadora, era la criatura más vulnerable de la creación? Si el ser humano era tan grande como me lo habían dicho mi gente, ¿por qué no era lo suficientemente importante como para que el sol se detuviera en señal de luto por su muerte? ¿Por qué la luna no se volvía color púrpura o los pájaros dejaban de volar? El ser humano parecía carecer de importancia, puesto que todas estas cosas seguían su marcha, aunque él pereciera. Lo único que yo quería era saber. No tuve un maestro que me enseñara sobre el Dios desconocido, pues no confiaba en ningún ser humano. Tanto había visto y perdido a causa de la maldad del ser humano y su pensamiento alterado. Había visto al ser humano despreciar al ser humano y negar la existencia de su alma. Había visto inocentes, yo vi inocentes destripados y quemados por miedo. Yo vi niños desnudos en grupos de esclavos examinados por almas perversas que les arrancaban su vello de adolescentes para que siguieran pareciendo niños cuando los violaran. Había visto sacerdotes y profetas inventar con su odio hacia la humanidad criaturas de gran tormento y fealdad para poder gobernar y esclavizar a la gente con las leyes de la religión. ¡Wow! ¿Cómo no iba a brotar el odio en esta persona, en un humano normal? Después de todo, desde cómo nació, y eso es lo que nos está diciendo. Yo no tuve un maestro que me enseñara sobre el Dios desconocido. Y esto es impresionante. Había visto niños desnudos en grupos de esclavos, examinados por almas perversas que les arrancaban su vello de adolescentes para que siguieran pareciendo niños cuando los violaran. Había visto sacerdotes y profetas inventar con su odio hacia la humanidad criaturas de gran tormento y fealdad para poder gobernar y esclavizar a la gente con las leyes de la religión. No había ningún ser vivo a quien pudiera tener como maestro, pues que todos ellos tenían el pensamiento alterado. Habían tomado aquello que era realmente puro e inocente y lo habían alterado a través de su propio entendimiento del ser humano. Porque si el ser humano había creado a aquel Dios, este sería un ser infalible, falible. Perdón, es que estoy conmocionado. Este sería un ser falible. Quiero ver el significado de la palabra esta falible y te la voy a decir ahorita. Falible, que puede engañarse o engañar, que puede faltar. Engañoso o equívoco. Wow, pues claro que va a generar odio. Fueron los elementos de la vida, los maestros más veraces de todos, los que me enseñaron sobre el Dios desconocido. Aprendí de los días, de las noches, aprendí de la vida tierna e insignificante que abunda en medio de la destrucción y la guerra. Contemplé el sol en su advenimiento glorioso sobre el horizonte. Contemplé su trayectoria por los cielos que acababa en la esfera oeste y de ahí se iba a dormir. Aprendí que el sol
Aunque era mudo, controlaba la vida sutilmente, ya que todos los que eran bravos y valientes luchaban entre sí, cesaban su batalla cuando el sol se ponía. ¡Wow! Eso es verdad. Contemplé la belleza de la luna en su pálido resplandor mientras bailaba en los cielos, iluminando la oscuridad de maneras misteriosas y maravillosas. Vi fogatas de nuestro campamento encender el cielo del atardecer. Escuché a las aves que aterrizaban en el agua, a los pájaros susurrando en sus nidos nocturnos y a los niños con sus risas. Observé las estrellas fugaces, los ruiseñores, la escarcha en los juncos y el lago plateado de hielo, creando la ilusión de otro mundo. Antes de seguir, te vuelvo a decir cómo se llama el capítulo. Este capítulo se llama Yo soy Ramza. Este capítulo se llama Yo soy Ramza por una razón. Vi cómo las hojas de los olivos se tornaban de color esmeralda plateado cuando el viento soplaba a través de ellas. Observé a las mujeres paradas en el río mientras llenaban sus cántaros de agua con sus ropas atadas. Imagina, ten en mente ver a las mujeres, como en las películas, llenar sus cántaros de agua con sus ropas atadas, descubriendo sus rodillas de alabastro. Escuché el bullicio de sus habladurías y las bromas en sus risas. Olí el fuego de hogueras distantes y el ajo y el vino en el aliento de mis hombres. No fue sino hasta que observé y reflexioné sobre la vida y su continuidad que descubrí quién era realmente el Dios desconocido. Deduje que el Dios desconocido no era ninguno de los dioses creados por el pensamiento alterado del ser humano. Me di cuenta de que los dioses en las mentes de los hombres y las mujeres son solo las personalidades de aquello que más temen y respetan. El auténtico Dios es la esencia siempre continua que permite al ser humano crear y representar sus ilusiones, de cualquier manera que él elija, y que todavía estará ahí cuando el ser humano vuelva otra vez en otra primavera, en otra vida. Me di cuenta de que es en el poder y la continuidad donde el Dios desconocido yace realmente. ¿Quién era el Dios desconocido? Era yo y los pájaros en sonido nocturno. Era la escarcha en los juncos, era el rocío en las mañanas y el cielo en el atardecer. Era el sol y la luna, los niños y su risa, las rodillas de alabastro y el agua del río. Era el olor del ajo, el cuero y el metal. Me llevó mucho tiempo llegar a este entendimiento. Sin embargo, había estado siempre ante mis ojos. El Dios desconocido no estaba más allá de la luna o el sol. Estaba a mi alrededor. Y con este nuevo renacer de la razón empecé a abrazar la vida, a apreciarla y a encontrar una razón para vivir. Había algo más que sangre y muerte y el hedor de la guerra. Había vida más que la que nunca habíamos percibido. Fue a través de este entendimiento los años siguientes que yo llegaré a comprender que el ser humano es lo más grandioso entre todas las cosas, y que la única razón por la cual el sol sigue su curso mientras que el ser humano muere es porque el sol nunca contempla la muerte. Lo único que sabe es ser. Cuando descubrí mediante la contemplación quién y qué era el Dios desconocido, no quise marchitarme y morir como lo hizo la anciana. Debe de existir una manera, pensé, debe de existir una manera de vivir para siempre como el sol. Una vez que me recuperé de mi terrible herida, poco tenía que hacer sino sentarme en un antiplano y contemplar cómo mi ejército engordaba y se volvió holgazán. Un día, mientras miraba el horizonte para ver las siluetas vagas de las montañas fantasmales y valles aún inexplorados, me pregunté cómo sería el Dios desconocido, el elemento de la vida. ¿Cómo podría yo ser parte de una esencia, de esa esencia que siempre continúa? Fue entonces que el viento me jugó una treta y me insultó más de lo que yo podía soportar. Disculpa, pero yo no sé qué significa la palabra treta, entonces, espero que tú sí, pero si no, treta significa artificio sutil e ingenioso para conseguir algún intento. Astucia, una maña, un truco. Entonces, el viento me jugó una treta, un truco, y me insultó más de lo que yo podía soportar. Sopló sobre mi capa que era grande y majestuosa y la arrojó sobre mi cabeza. ¡Qué cosa más ridícula! No era una posición muy digna para un conquistador. Luego el viento hizo que un maravilloso remolino de polvo color azafrán creara una columna detrás de mí que subía hasta los cielos. Y en cuanto me distraje, el viento cesó y todo el polvo cayó sobre mí. Y luego el viento se fue soplando por el cañón, río abajo, atravesando los maravillosos huertos de olivos, tornando las hojas en color esmeralda plateado, y levantó las faldas de una hermosa muchacha alrededor de su cintura, con todo el revuelo que ello provocó. La clásica escena del viento levantando la falda de una hermosa muchacha. Y luego se llevó el sombrero de un niño pequeño y el niño fue corriendo tras él, riendo sin parar. Le ordené al viento que volviera, pero solo siguió riéndose en el vendaval del cañón. Luego, cuando mi rostro se puso azul de tanto gritarle órdenes, me senté en cuclillas y regresó y sopló en mi cara suavemente. Eso es libertad. Mientras que no había ser humano al que yo tuviera como ideal, el viento demostró ser mucho más ideal para mí, más que un ideal para mí.
Al viento no lo puedes ver, pero cuando arremete furiosamente contra ti, estás bajo su dominio. Y no importa lo grande y poderoso que seas, no puedes declararle la guerra al viento. ¿Qué puedes hacerle? ¿Acuchillarlo con tu espalda? ¿Con tu espada? ¿Despedazarlo con tu hacha? ¿Escupirle al viento? Nada más que arrojártelo de vuelta al rostro. ¿Qué otra cosa podría ser el ser humano? Pensé, que le diera esa libertad de movimiento, ese poder y que fuera incapaz de dejarse aprisionar por la naturaleza limitada de la humanidad, que le permitiera estar en todas partes a todas horas y que a diferencia del ser humano nunca muriera. Qué buenas preguntas se hacía este hermano. Para mí, el viento era la esencia suprema. Entonces el viento, el elemento viento, fue lo que causó parte de su despertar. Siempre continuo, libre de movimiento, ocupando todo, sin forma ni fronteras, mágico, explorador y aventurero. Y es esta realmente la semblanza más cercana que existe a la esencia, el Dios de la vida, al Dios de esta vida. Esta es realmente la semblanza más cercana que tenemos. Y el viento nunca juzga al hombre. El viento nunca abandona al hombre. Y si lo llamas, vendrá hasta donde estés, por amor. Los ideales tendrían que ser así. Es por esa razón que yo deseaba convertirme en el viento. Y lo contemplé durante años y años. Ese era mi ideal. Yo quería ser viento. Eso es lo que quería hacer. Esa era la dirección en la que estaban dirigidos todos mis pensamientos. Contemplé el viento y me alineé con su naturaleza escurridiza y su ligereza, con sus contornos indefinibles, y al contemplar el viento en la búsqueda de mi realización, me convertí en el viento. ¡Wow! El primer acontecimiento no tuvo lugar sino hasta 6 años después de que me atravesaran con la espada. Cada atardecer iba a sentarme a mi antiplano solitario. Miraba fijamente a la luna y su fina palidez y contemplaba el viento. Y llegó un momento en que, para mi sorpresa, me encontré suspendido en los cielos y cuando me volví y miré hacia abajo no sabía quién era. En un instante me di cuenta de que estaba muy lejos de la simple partícula de mi cuerpo, allí abajo en el antiplano. Cuando miré hacia abajo y me vi por encima de mi cuerpo, sentí miedo por primera vez que me atravesaron con la espada. Fue ese miedo con lo que me devolvió al cuerpo. Nos está contando que tuvo un desprendimiento corporal. Abrí mis ojos y sentí un sudor frío y caliente al comprender que había estado en otro lugar, fuera de la prisión de mi cuerpo. Estaba en el paraíso porque estaba seguro de que me había convertido en el viento. ¡Qué hermoso! Me arrojé al suelo y alabé a Dios, la fuente, el poder, la causa, el viento. Nunca olvidaré aquel espléndido momento cuando me convertí en la gracia, la belleza y la abundante vida del viento. Y llegué a la conclusión de que lo que me permitió convertirme en eso fue mi completa determinación de transformarme en ideal, manteniendo siempre clara en mi pensamiento la visión de lo que quería ser. La tarde siguiente fui a mi lugar de actividad solitaria. Contemplé el viento con gozo exuberante y nada sucedió. Lo intenté otra vez y otra y otra. Sabía que mi experiencia no había sido simplemente mi imaginación. Había visto una perspectiva diferente. Había estado en el aire como una paloma o como un halcón. Había visto mi lamentable ser abajo de mí. No quería nada, no deseaba nada, más que el pensamiento de convertirme en esa libertad. Pero sin importar cuán desesperadamente luché, ni cuánto sudor salió de mi cuerpo, ni cuántas maldiciones siguieron, no logré ir a ninguna parte. Ahí me quedé. Pero ahora mucho más pesado que antes porque estaba más consciente de lo mucho que pesaba. Pero nunca perdí mi ideal, ni olvidé la sensación de aquel momento cuando por primera vez vi a mi cuerpo insignificante desde las alturas. Transcurrió mucho tiempo antes de que me convirtiera nuevamente en el viento. 2 años desde la primera vez, según tu cómputo del tiempo. Esta vez sucedió no tras completar el viento. No tras contemplar el viento, sino a través de un sueño apacible. Había alabado a la fuente, al sol, a la vida, al polvo de azafrán, a la luna, a las estrellas, al dulce aroma del jazmín. Los alabé a todos. Y antes de cerrar mis párpados, estaba en los cielos otra vez. Era el viento. Una vez que perfeccioné la capacidad de abandonar mi cuerpo, me llevó mucho tiempo aprender cómo desplazarme a otros lugares. Sucedió un día en el que uno de mis hombres se hallaba en una situación muy peligrosa. Se había caído del caballo, pero su pie seguía metido en el estribo. Hoy, en el momento en que puse mi pensamiento en él, estaba con él y liberé su talón. Permanecí con él y le deseé que se repusiera, pero él creyó que yo era un sueño. Durante muchos años viajé con el pensamiento a otros reinos y vi otras entidades. Visité civilizaciones del nacimiento de su futuro y vidas nunca vistas. Aprendí a viajar en un instante porque descubrí que donde está el pensamiento está la entidad. Claro. ¿Y cómo seguí conquistando a partir de ese entonces? Fui un enemigo imponente, puesto que conocía la manera de pensar de mis rivales, por lo tanto me burlé de todos ellos. Nunca volví a asediar sus reinos, dejé que ellos solo se asediaran a sí mismos. Poco a poco, a lo largo de muchos años y a medida que el pensamiento de transformarme en mi ideal se convertía en la fuerza vital de las células de mi cuerpo, mi alma gradualmente
cambió la programación de cada estructura celular, aumentando la frecuencia vibratoria en todas ellas. Así de fuerte era mi deseo. Cuanto más en paz estaba con la vida, más experimentaba esa emoción con toda mi estructura física. Voy a anotar esto yo, porque también estoy leyendo contigo, y pues nos está hablando de los viajes astrales. Entonces básicamente es eso. Entre más ligereza de conciencia tenemos, más ligereza podemos percibir, actuar y recibir en base a nuestra voluntad. Entonces, claro que sí, cuanto más en paz estaba con la vida, más experimentaba esa emoción en toda mi estructura física, hasta que me fui volviendo cada vez más ligero, y la gente me miraba y decía, mira, hay una luz alrededor del maestro, y la había, ya que mi cuerpo estaba vibrando en una velocidad más rápida, pasando de la velocidad de la materia a la velocidad de la luz. Eso es lo que hacía que una luz emanara de mi ser. Con el tiempo, mi cuerpo se fue volviendo más ligero y tenue a la luz de la luna. Entonces una noche llegué hasta donde estaba la luna. Ya no viajaba solo con el pensamiento, había aumentado las vibraciones de mi cuerpo hasta vibrar como una luz, y me había llevado la totalidad de mi cuerpo conmigo. Estaba lleno de júbilo y alegría porque aquello que había logrado nunca se había escuchado antes. Volví solo para ver si podía hacer otra vez. Y lo hice una y otra vez 63 veces antes de mi ascensión final. Se convirtió en una expectativa como el respirar lo es para ti. Cuando me convertí en el... O sea, aquí ya nos dijo, ya me ascendí. Cuando me convertí en el viento me di cuenta de lo limitado que había sido y de lo libres que eran los elementos. Cuando me convertí en el viento me convertí en un poder invisible y sin forma que es la luz, que es luz palpitante, indivisible. Así podía moverme entre los valles y cañadas, a través de las montañas, océanos y estratos, y nadie podía verme. Y como el viento tenía el poder de tornar el color plata de las hojas esmeraldas, de mover árboles inamovibles, de penetrar en los pulmones de un bebé o en la boca de un amante y regresar a las nubes y empujarlas, ¡wow! Cuando me convertí en el viento, me convertí en la cúspide de un poder en movimiento que nunca puede ser domado, un movimiento salvaje que es libre, libre de peso, libre de medida y libre de tiempo. Jamás me había hecho tan consciente de lo hermoso que era el viento hasta ahora. Cuando me convertí en el viento, me di cuenta de lo pequeño e impotente que es el ser humano en su ignorancia de sí mismo, y de lo grande que se vuelve cuando se extiende hacia el conocimiento. Aprendí que cualquier cosa que el ser humano contemple lo suficiente, meramente por deseo, en ello se convertirá. Si el ser humano se dice repetidamente a sí mismo que es un ser miserable, sin alma, impotente, lo creará y en ello se convertirá. Si se llama a sí mismo Señor del Viento, será el Señor del Viento, como lo fui yo. Y si se llama a sí mismo Dios, se convertirá en Dios. Una vez que aprendí estas cosas, empecé a enseñar a mis amados hermanos sobre el Dios desconocido, la fuente de toda la vida. Llegó un día, cuando yo ya era un anciano, en que todo lo que siempre me había propuesto realizar dentro de mi ser había sido realizado. Emprendí una marcha sobre el río Indo, y allí, en la ladera del monte llamado Indus, estuve en comunión con mi gente durante 120 días. Les insistí para que supieran que lo que yo había aprendido era verdad, que la fuente de su camino hacia la divinidad no venía a través de mí ni de ningún otro ser humano, sino del Dios que nos había creado a todos. Para que lo creyeran, y para su sorpresa, me elevé delicadamente por encima de todos ellos. Las mujeres gritaron y se horrorizaron, los soldados arrojaron sus enormes espadas asombrados. Los saludé y me despedí de todos ellos, y los alenté para que aprendieran como yo había aprendido, y llegaran a hacer lo que yo había llegado a hacer, cada cual a su manera. Aprendiendo a comprender los elementos de la vida, que consideraba más fuertes e inteligentes que el ser humano, y que coexistía pacíficamente a un lado del ser humano sin importarle, logré descubrir al Dios desconocido. Si le preguntas a un ser humano, ¿cuál debe ser mi aspecto? ¿En qué debo creer? ¿Cómo debo vivir? Si lo haces, morirás. Esa es una gran verdad. Ve y pregúntale al viento, dame el conocimiento, viento, ábreme y permíteme saber, y te transformará de verde oliva a plata y te llevará por los recovecos de los cañones, riendo contigo descaradamente libre. Yo fui muy afortunado al aprender de los elementos de la vida. El sol nunca me maldijo, ni la luna me dijo que yo debería ser de cierta manera, y los elementos nunca me reflejaron el fracaso. La escarcha y el rocío, el olor de la hierba, el ir y venir de los insectos, el canto del pájaro nocturno, son todas cosas infalibles cuya esencia es simple. Y lo maravilloso de ellos es que su simplicidad y constancia nunca pidieron nada más de mí. El sol nunca me miró y dijo, Ramta, despierta, es hora de que admires tú mi belleza. Ellos estaban allí en cualquier momento en que yo alzara la vista para contemplarlos. Aprendí algo que es constante, que no juzga y que es fácilmente inteligible si el ser humano pone su mente en ello. Por eso ya no estuve en las manos del pensamiento alterado del ser humano, con su hipocresía, creencias supersticiosas, dogmas y los dioses de muchas caras que debes tratar de apaciguar. Por eso fue fácil para mí aprender una sola existencia sobre este plano. Lo que la mayoría de la gente aún tiene que entender porque ellos buscan a Dios en el entendimiento de otros seres humanos,
buscan a Dios en las leyes del gobierno, de la iglesia, en una historia de la que aún les queda cuestionarse quién la escribió y por qué se escribió. Claro que sí. El ser humano, voy a volver a decir eso porque lo disfruté y lo voy a aquí anotar. Fue fácil para mí aprender en una sola existencia sobre este plano, lo que la mayoría de la gente aún tiene que entender porque ellos buscan a Dios en el entendimiento de otros seres humanos. Hay gente que busca a Dios en las leyes del gobierno, en la iglesia, en la historia de las que aún les queda cuestionarse quién escribió y por qué se escribió. El ser humano ha basado sus creencias, su entendimiento, sus procesos de pensamiento, su vida misma en algo que la vida tras vida ha demostrado ser un fracaso. La gente ya no piensa. Y todavía el ser humano, tropezando con su pensamiento alterado, prisionero de su arrogancia, continúa con esta hipocresía inquebrantable que solo lo conduce hasta la muerte. ¡Wow! Y es que esto sí pasa porque muchos buscan a los maestros. ¡Ah, el grande! Este maestro, este gurú. Pero por eso sabemos aquí que esta información es de luz y verdadera, porque nos va a acercar al Dios que habita dentro de nosotros. Y ya lo vimos al inicio, ¿no? De lo que nos dijo Ramtha en el primer capítulo. Yo solo estoy aquí para que ustedes sean extraordinarios. Algo así dijo. Después de ascender fue cuando supe que todo lo que tenía que hacer, supe todo lo que tenía que saber, porque salí de la densidad de la carne y entré en la fluidez del pensamiento, y al hacerlo ya nada podía inhibirme. Supe entonces que el ser humano era verdaderamente en esencia Dios. Antes de ascender no sabía que existiera algo semejante al alma. Tampoco entendía los mecanismos de ascensión del cuerpo, solo sabía que estaba en paz con todo lo que había hecho y con la vida misma. Ya no era un bárbaro ignorante ansioso de batalla, ya no me sentía rendido y fatigado, abracé la vida y las maravillas que veía en los cielos día tras día, noche tras noche. Esta fue mi vida. Aprendí a amarme a mí mismo cuando me comparé con algo grande y majestuoso. Aprendí a amarme a mí mismo cuando me comparé con algo grande y majestuoso. Mi vida se contempló cuando tomé mi conocimiento y lo enfoqué en mí mismo. Qué hermoso. Fue entonces que la paz llegó. Fue entonces cuando comencé a saber más. Fue entonces cuando fui uno con el Dios desconocido. No fue en el viento en lo que me convertí, sino en el ideal que el viento representaba para mí. Ahora soy su Señor, porque me transformé en el principio invisible que es libre, omnipresente y uno con toda la vida. Al convertirme en este principio fue que entendía al Dios desconocido, todo lo que es y todo lo que no es, porque eso es lo que yo quería entender. Encontré dentro de mí las respuestas que me permitieron expandirme hacia un entendimiento mayor. Yo fui Ram el conquistador, ahora soy Ram el Dios. Fui un bárbaro que se convirtió en Dios a través de las cosas más simples y sin embargo las más profundas. Lo que te enseño es entonces lo que yo aprendí. Muy bien, qué interesante. Acabamos de terminar el segundo capítulo. Qué bonito, qué interesante. Y pues sí, creo que puede ser un inicio lento porque me imagino que muchos de ustedes quisieran como, a ver, ¿dónde están las preguntas? ¿Dónde está la información? Lo chido, pues lo rico. Pero creo que es bien importante saber de quién estamos recibiendo la información y eso pasa todo el tiempo con gente que hace libros para leer el tarot, para leer oráculos, para entender las runas, para entender los símbolos. Hay gente que profesa pues un libro de magia y es como, ¿de dónde sacaste esta información? ¿Quién eres? Y aquí nos presenta así tal cual nos muestra de dónde viene, de cómo agarró el odio, cómo lo soltó, cómo se descubrió y pues cómo despertó al Cristo. Cristo, ya lo saben, es la unión de hombre-Dios, Dios-hombre, es cuando un hombre se reconoce uno y borra cualquier pensamiento limitante que te lleva a pensar que está separado de Dios. Entonces parece que Ramtha nos da esta misma enseñanza de que entendí que no soy un ser separado ni una víctima del mundo que veo, sino que soy aquel que es responsable de toda mi experiencia y uno con ella misma. Aquí nos está descubriendo su entendimiento y su despertar con Dios. Y eso está muy bonito e interesante. Entonces, gracias. Nos vemos así en el siguiente video, en el capítulo 3 del libro blanco de Ramtha, la lectura en vivo. Disculpa si se me fue una o dos palabras, pero pues es también la primera vez que lo leo junto contigo. Bueno, ya lo había leído, pero apenas es mi primera vez, otra vez. Entonces, gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias.